Seguimos transmitiendo, ya no nos quedan dos preguntas por ahí online. Suscríbanse a este canal Nelter de la Cruz por ahí en YouTube. Para todos, saludos. Seguimos, vamos a quitar el recuadro. El registro, empiezan a dar sus datos personales, dado que se tiene previsto que se empiece a hacer esta vacunación a partir de febrero a este sector de la población. No sé si aquí las autoridades nos puedan corroborar, ¿no?, esta información para que estas personas estén tranquilas, porque lo que refieren ellos es que piensan que puede ser de estas páginas fraudulentas que puedan en un momento dado robar datos. Entonces, no sé si puedan darnos alguna información al respecto. Sí, miren, hay una parte donde sabemos todos que la vacuna es universal, pero también es voluntaria. Entonces lo que hacemos nosotros es que, de acuerdo a un registro que tenemos de población, sabemos el nombre de todos nuestros adultos mayores del país. Son alrededor de 15 millones. A todos, la Secretaría del Bienestar les está llamando por teléfono y le está diciendo que le digan su nombre, que nos refrenden su edad, le hacemos saber su domicilio y ellos nos dicen si quieren que le apliquemos o no la vacuna. Miren, en este primer paso, cuando se establece que una persona dice que sí a la vacuna, nosotros sabemos qué dirección tiene. Y con esa dirección ya sabemos que si hay que ir a su casa, vamos a llegar con estas brigadas de vacunación a su casa. Siempre tenemos el apoyo de un familiar, bien lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador y Gabriel García, que siempre hay una persona cercana a un adulto mayor que nos ha dicho que lo lleva al centro de vacunación. Entonces, en esa parte vamos a estar pendientes de que adulto mayor puede ir al centro de vacunación y a quién tenemos que ir hasta su casa, y vamos a ir a su casa a vacunarlos. Tenemos un censo de cerca de 3 millones de personas que están postradas en el país, que las tenemos registradas y que debemos ir a su casa. Recuérdense también que hay una parte que maneja el IMSS, que es una base de datos, pero que ese solamente corresponde al personal de salud. En este caso, para la segunda dosis del personal de salud, estamos haciendo esas notificaciones y lleva un QR. Entonces ahí vamos a obtener su nombre, el hospital donde está adscrito este personal de salud y la fecha en que le toca la segunda dosis de vacunación. Recuérdense bien que estamos ahorita con la vacuna Pfizer y que con este anuncio que hizo hoy el maestro Zoé Robledo, en que el periodo donde se puede aplicar la segunda dosis va de 21 hasta 42 días. Nosotros estamos empleando lo máximo 35 días porque la efectividad de la primera vacuna es, cuando se aplica la primera vacuna, es del 84%, entonces estamos en tiempo, estamos respetando lo que nos dice la Organización Mundial de Salud en cuanto a la segunda dosis y estamos pendientes de que las personas no pierdan la efectividad de la segunda dosis. Por eso es que estamos haciendo esos avisos para que las personas también estén pendientes en dónde les toca. Por ejemplo, tenemos personas que se han cambiado de residencia, digamos, de la Ciudad de México, los tenemos detectados que están en Veracruz, que están en Acapulco, que están en alguna otra parte, y estamos ratificando esos domicilios para aplicar la segunda dosis. Muchas gracias. Pero, por ejemplo, ya hay un sitio web que es vacunascovid.gov.mx. O sea, ese registro... ¿Le puedes decir al respecto? Por favor. Muchas gracias. Y es muy importante esto porque en medio de este esfuerzo pues del Estado mexicano, de uno de los elementos que creo que a todos nos entusiasman, nos ponen optimistas de que hay una posibilidad con la vacunación, pues no falta quien desea que las cosas salgan mal.
No falta el que empieza a circular este tipo de información. Por eso yo les quisiera proponer un ejercicio. Si podemos entrar a la página que usted acaba de señalar, vacunascovid.gov.mx, lo pueden hacer todos en su teléfono celular, porque ese fue el link que se estuvo circulando. Y si ustedes ven ahí, dice registro exclusivo para el personal de salud que labora en áreas COVID. Y esta otra parte de cuentas es para directores de hospitales, para personal de salud. Si le dan ahí en registro, en sus celulares, si le podemos dar ahí donde dice registro en la parte izquierda, ahí, dice registro exclusivo para el personal de salud que labora en hospitales COVID. En el momento que alguien ingresa ahí su CURP, si usted me diera su CURP y la ponemos ahí, le dice pues que usted no es personal de salud y entonces que en este momento no puede ser vacunado. Si es personal de salud, va avanzando para el registro, si ya se puso la primera dosis, para decirle cuándo es la segunda, para la declaración de consentimiento informado para quienes no se han vacunado y demás. Entonces es importante decirlo porque a eso es a lo que usted se refiere, pero es muy claro, me parece, que es siempre registro exclusivo. ¿Qué es lo que ocurrió? Que hubo quienes empezaron a circular esto por mensajes de WhatsApp diciendo, regístrate ya para poderte vacunar y tal, y te mandaba esto. De repente teníamos un sobreflujo de personas intentando entrar y poniendo su CURP, a quienes se les decía y se les notificaba pues que la CURP no era válida para este momento. Entonces, ahí es donde nos ayudan mucho los medios de comunicación a difundir la información correcta y que no se genere esta pues desinformación, porque pues daña a todos al final de cuentas, daña un esfuerzo que es siempre colectivo. Sí. Por ejemplo, si alguien pone un CURP no falso, sino un CURP que no corresponde, pues dice, para esta etapa usted no se encuentra dentro del grupo de vacunación registrado por su dependencia. Si es personal de salud, por favor contacte a su director médico. Sí, entonces la cuestión de los adultos mayores, el registro va a ser y el decirles en dónde podrían aplicarse la vacuna va a ser otro método, no sería Exacto. a través de una cuestión digital. Exacto, es otro método. Hay unas partes que son digitales, como lo acaba de mencionar el maestro Ferrer, sobre el censo que se tiene y las llamadas que se están haciendo es para corroborar datos, para confirmar direcciones, para saber si una persona, por ejemplo, está postrada y no se puede mover por sus propios medios, y para una parte que es fundamental en todo proceso de vacunación, el consentimiento informado. La vacuna es universal, pero voluntaria, es decir, todos van a ser vacunados, pero se tiene que dar un consentimiento informado. En todos los casos, también en el caso del personal de salud. Pero de verdad que agradezco la pregunta porque esto estuvo circulando mucho y de verdad que vale la pena aclararlo y también pues ayudar a denunciar a quienes quieren generar desinformación por motivos pues que solamente ellos conocen. ¿Quién puede estar hoy en contra de que el Estado mexicano avance en el proceso de vacunación? Gracias. Médicos de hospitales privados para que se registren. Y ya por último, creo que del chaleco azul, ¿verdad? Te había yo dicho que tú. Y ya para terminar. Buenos días. Oiga, preguntarle, en estas reuniones, ayer el número fueron lamentablemente ya se alcanzó 150,000 personas muertas por COVID-19. Si el escenario catastrófico que habían planteado al principio era de 60,000, la pregunta es, con este avance de la pandemia, ¿cuál es el escenario catastrófico que tienen ustedes estimados en torno de personas que podrían fallecer por la epidemia? Y si van a cambiar algo del plan para contener la epidemia, puesto a que continúa pues subiendo lamentablemente el número de personas que están muriendo. No sé si en alguna reunión se ha delineado, sí, se ha dicho. Todos los días en la reunión de seguridad está presente el sector salud, todos los días, y pues a mí me gustaría que los mismos responsables contestaran esta pregunta. Sí, muchas gracias. Desde el inicio de la pandemia, la estrategia en México, el plan para la atención médica, se centró, entre otras cosas, en el cero rechazos. Que nadie se quede sin una cama si la necesita, que nadie se quede sin un ventilador en caso de que sus síntomas se agraven y sea esto necesario. Sin embargo, son muchas las cosas que se hacen todos los días por un número enorme de personas para disminuir la letalidad.
Uno de los elementos fundamentales es la detección temprana de los casos. Hoy que contamos ya con pruebas rápidas que tienen registro y que han probado su eficiencia y su efectividad, esto nos permite detectar con mayor oportunidad los casos confirmados. Y en esos casos confirmados, que insisto, el 80% recibe atención ambulatoria, es decir, el curso de su enfermedad ocurre en su casa. Yo soy un caso, por ejemplo, yo tuve COVID y me atendí en mi casa. ¿Qué es lo que se puede lograr? Que el proceso de agravamiento no ocurra de manera tan rápida o simplemente se logre detener. ¿Cómo se logra esto? Con el monitoreo de los casos confirmados que están en su casa. Es decir, haciéndoles llamadas. Eso es algo que hemos estado haciendo a razón de miles en todo el país. Una persona llega a una unidad médica familiar, se le hace la prueba rápida, en ese momento se observa su estado y si requiere hospitalización, se manda hospitalización. Pero el 80% de los casos se van a su casa. En esos casos, lo que se hace es que se les llama todos los días para saber cómo está su temperatura, los signos vitales, la oxigenación, la saturación de oxígeno en la sangre. Incluso ahora estamos incorporando oxímetros que van en un paquete para que vayan a sus casas, un paquete de medicamentos y demás. Esto nos permite dos cosas. Primero, evitar que este proceso inflamatorio ocurra. Y en el caso de que empezara a ocurrir, que haya hospitalización temprana. Y este es un punto en donde hay ya mucha literatura, mucha evidencia de cómo oportunamente desde casa se puede evitar y también cuando la hospitalización es temprana, porque la hospitalización muchas veces ocurre en una cama general como estas que señalábamos al principio, con puntas de oxígeno nada más, con un buen monitoreo de la enfermedad. Muchas veces alguien que tiene una comorbilidad, diabetes, hipertensión, pues en el hospital está muy bien atendido de sus otros padecimientos. Todos esos esfuerzos sumados son los que nos permiten pensar en disminuir la letalidad. Pronósticos difícilmente se pueden hacer, sobre todo porque tenemos hoy elementos nuevos, la vacunación, por ejemplo, las restricciones que ocurrieron en diciembre con el semáforo. Vemos alentadoramente el inicio de una disminución en algunos lugares y se tiene, a partir de que sea sostenida, se puede marcar una tendencia. Pero son muchos elementos. Pero lo que insistiría yo es todos los esfuerzos que están haciendo, no solamente el Seguro Social, todas las instituciones, para la atención oportuna de los casos, la detección oportuna y después este seguimiento de los casos ambulatorios hospitalarios para que no se conviertan en casos graves que requieran hospitalización o cuidados intensivos, porque entonces ahí los pronósticos van disminuyendo, pero se puede hacer mucho con oportunidad. Y lo más importante, la etapa previa, todo lo que se puede hacer para evitar el contagio, sana distancia, lavado de manos, etcétera. Preguntarle también a don Juan Ferrer, estaba diciendo que van a llegar 200,000 vacunas rusas la siguiente semana, ¿lo escuché bien? Sí, ahorita le decía yo hace un momentito que se está viendo la firma del contrato. Saben ustedes que con estos laboratorios que producen las vacunas hay que firmar un contrato y hay que hacer un desembolso. México es de los países que tiene ya contratos hechos con varias empresas y está a punto hoy de finiquitarse la parte de contrato que hacen los abogados. Yo creo que hoy en la tarde igual Hugo López-Gatell, que con el doctor Jorge Alcocer están a cargo de esta parte, ya tendrían los datos definitivos para saber cuándo firmamos, si firmamos hoy, y cuándo sería el desembolso para que en una semana más lleguen las primeras 200,000 vacunas. ¿Y de la autorización de COFEPRIS? Miren. ¿Esa cuándo tendría que ser? ¿Primero se firma el contrato y luego viene la autorización de COFEPRIS? Miren, a ver, todos los laboratorios con quien la Secretaría de Salud establece contacto envían 3 requisitos principales para el registro sanitario.
Eso se va dando conforme las pláticas y conforme la disponibilidad de vacunas. Les voy a decir algo. Aunque existan vacunas en diferentes países del mundo, en Alemania o en India, como en este caso en Rusia, todos los países estamos volcados a buscar esas vacunas. Entonces, entramos en negociación con ellos. En este caso, la negociación va avanzada y está a punto de firmarse el contrato. Y con la intervención que hizo el señor presidente con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pues esto se aceleró. Entonces, es posible que ya estemos firmando el contrato hoy. Le estoy diciendo, hoy se firmará el contrato y estemos haciendo el desembolso conforme a ese contrato. Para ello, la Secretaría de Hacienda, según nos informó el señor secretario Arturo Herrera, tiene el recurso de 4,000 millones de dólares, si no me equivoco, para que cualquier vacuna que esté a disposición podamos pagarla para que llegue al país. Eso está asegurado. Entonces, hay un fondo asegurado en el país. Cuando hablamos de que no hay corrupción, es para tener esos fondos y para que tengamos disponibilidad de adquirir la vacuna en cuanto firmemos y nos hagamos de un contrato como de esta naturaleza del que estamos hablando. Y finalmente, titular de Gobernación, secretaria, preguntarle un comentario sobre lo que ocurrió en San Miguel Totolapa, en Guerrero, durante el fin de semana, que se enfrentaron pues las personas que siembran amapola. El ejército llegó, les quemó amapola. ¿Qué está pasando ahí? ¿Es una situación que preocupa ahora sí que a su dependencia federal? Pues claro que nos preocupa, porque efectivamente pues están en la ilegalidad estos plantíos y obviamente el ejército pues está tratando de erradicar y de quemar estas plantaciones. Yo tengo mucha fe en que se pueda llegar a regularizar en algún momento, y de verdad lo digo abiertamente y sinceramente. Primero, la marihuana, el cannabis, y que sea utilizado ahora ya estamos prácticamente para sacar la ley, para que sea utilizado el cáñamo en la industria. Inclusive tengo conocimiento de que puede usarse en ropa, en todo, en ropa, en materiales de construcción, en papel, etcétera, y que se puede ir avanzando, obviamente también en el uso lúdico, pero más aún en el uso medicinal. Y en relación, pues también a la amapola, decir que llegará un momento, probablemente no inmediato, pero sí a mediano plazo, en donde estos opiáceos puedan llegar a ser regulados en alguna legislación, para que también podamos obtener pues todo tipo de medicinas como se obtienen de ellos, por ejemplo, pues la morfina y otro tipo de sedantes muy necesarios, por cierto, últimamente también para poder resolver el tema de los enfermos de COVID, en donde tienen que estar anestesiados y tienen que tener este tipo de medicamentos. Entonces, yo hoy por hoy pues estoy muy alentador, es muy alentador, y estoy muy contenta de que se vaya a procesar ya esta ley sobre la regulación, no los planteos ilegales, pero la regulación de la cannabis, y después, en un futuro, no sé si próximo o a mediano plazo, pudiéramos también poner sobre la mesa la regulación de estas plantaciones. Y desde luego, pues tratar de que se puedan hacer cultivos legales y diferentes, y que se pueda dejar este tipo de plantíos y poder canalizar a todas estas comunidades indígenas, algunos campesinos, comunidades ejidales, ejidos o campesinos, a otro tipo de plantaciones y otro tipo de cosechas. Eso sería muy importante también. Creo que se está haciendo, pero pues finalmente todavía lamentablemente no tenemos una regulación ni en materia de cannabis, ni tampoco en la materia de la amapola y de los opioides. ¿Continuarán los operativos del ejército en esa zona? Mira, tenemos que tener la regulación. Y tenemos que tener regulación para que
se tenga la rectoría del Estado en todas estas situaciones. La rectoría del Estado es fundamental. Yo creo que la ley concretamente de cannabis saldrá en los próximos meses. Ya. Gracias, buenos días. Gracias a ti. Y ya, la última, a ti. A ver, de suéter rojo. Tu nombre, por favor. Sí, buenos días, Secretaria de Gobernación. Mi nombre es Sandy González, vengo del estado de Quintana Roo. Bueno, tengo dos preguntas muy rápidas. La primera, bueno, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ha dado positivo al COVID-19, también se han comentado que el presidente ya obtuvo la vacuna del COVID-19. Esto pues también lo comentó el columnista Darío Celis, quien dijo que el 30 de octubre fue un día que para muchos pasó inadvertido. Sin embargo, en el War Room del gobierno no. Ese día se echó a andar el andamiento de las vacunas que supuestamente el presidente pudo haber obtenido en este caso. No, el presidente no ha sido vacunado. Okay. Y en este caso, ¿podrá obtener la vacuna después o en este momento que...? Desde luego, posteriormente, él es también un adulto mayor, igual que yo. Claro. Soy bastante mayor que él, pero bueno, también es adulto mayor y él tendrá en su momento, de acuerdo con los parámetros que ha establecido la Secretaría de Salud y la logística que ha estado planteando y planeando, primero los médicos, en fin, todo lo que ha sido los universos de población que van a ser susceptibles de vacunación y de acuerdo a su turno, probablemente o seguramente lo van a vacunar. En otra pregunta, este año se llevan a cabo las elecciones para renovar ahora sí que los 11 presidentes municipales de mi estado, los cuales pues vemos mucho el tema del movimiento regeneracional nacional, Morena, los cuales quería saber si el presidente está pues ahora sí que al tanto de estos procesos, debido a que dentro de este partido de Morena se encuentran incrustados ahora sí que muchos priistas que pues ya ocuparon un gran cargo político, el cual pues han dejado en muy malas condiciones, ¿no? Y sin embargo, ahorita pues continúan buscando un nuevo espacio político, pero en esta ocasión en el partido de Morena. Tú dices que si el presidente está enterado. Sí, así El presidente es la persona más enterada de este país y seguramente está enterado de todo lo que tú estás manifestando, sí, de estas personas que se han adherido al movimiento de Morena, al partido de Morena y que vienen de otros partidos políticos. En fin, seguramente él está muy enterado de lo que está sucediendo, no en nada más en el partido de Morena, en todo el país y en todos los partidos políticos y en todos los estados. Así que yo te puedo asegurar que sí. Y yo creo que hasta aquí dejamos las preguntas. Traigo una lista que me gustaría poder entregarle para ¿Cómo ver no? si... Que sí, puede entregar la lista. al igual ¿verdad? hay unas denuncias de ciudadanos donde piden una titulación de sus predios para que pueda... ¿Una denuncia ciudadana para qué? Donde personas piden la titulación de sus predios. Ah, Aquí, correcto. sí. Con mucho gusto. Muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos mañana. ¿Puedes mañana hacerla? Sí, mañana la haces. Jesús, ¿tomas en cuenta a la periodista? Gracias.